Te seguiré, pues solo en ti te confío, seguiré, pues me das te esperanza. Tú eres mi seguiré, te destino, me muestras el seguiré, te camino. Me amaste, mi seguiré, te Jesús, muriendo en seguiré, esa te cruz, porque te seguiré, te amo. seguiré. Te Por ti lo dejo seguiré, te todo, olvido mi seguiré, te pasado, renuncio a seguiré, lo que te tengo, ante tu amor seguiré, me te rindo. seguiré, Me amaste mi te Jesús, seguiré, muriendo en esa te cruz, porque te seguiré, amo, te seguiré, porque porque te te amo, amo, te te seguiré. seguiré. Eh, la clase para el día de hoy es sencilla, pero me gustaría iniciar preguntando porque eh, pueden ser temas que tú ya viste y que podemos retomarlos para reforzarlos, para aclarar dudas y para ver ciertos aspectos de esta enseñanza. Y la primera es, me gustaría si me pueden responder eh, sobre las tres eras en la Biblia. Y si alguien conoce esa respuesta, que puede prender su micrófono y puede ponerme que sí conoce las tres eras y se me las pueden nombrar. ¿Sí? Si no, igual voluntariamente, forzoso, puedo invitar a alguien. No sé si, Estefanía, ¿tú recuerdas algo acerca de las tres eras en la Biblia? O las tres edades también se pueden conocer en ¿Cómo? la Ay, Biblia. espérame, es que tengo los audífonos. Espérame. ¿Los tres qué? Las tres eras en la Biblia. La mosaica, Ajá. espérame, la patriarcal, ¿no es la misma? Bueno, son dos, sí, sí, sí. Ah, y pues Dos. ¿qué dije? Ay, Dijiste la mosaica, la patriarcal. ¿Y cuál faltaría? pues, o sea, también se divide, ¿no? No sé si entra ahí mismo como el de la creación, la antediluviana, algo así, la pos y la patriarcal, Ok, sí, sí. o no, o es diferente. No, sí, sí entraría en la era que llamamos como patriarcal. Está lo que es antes del diluvio, lo que es después del diluvio, y después del diluvio hay leyes que se dan, que se le conocen así como leyes después del diluvio, que era abstenerse de comer sangre, fornicación, ídolos, eh, pero estás bien. Y faltaría una era, llevas dos, mencionaste la mosaica y la patriarcal. ¿Cómo? Ahí se corta. Eh, ¿Me escucha? Sí, te Ah, escuchamos. mm, Y, ah, pues la actual, la y la, después. La No me- tercera, ¿cuál sería? Igual, Joana te puede ayudar Ay, a lo mejor. Pues, Joana. duele, ayuda. Pues es No, no puedo. ¿Cuál? La otra. ¿Cuál es la otra? pues Bien. Bueno, la era número 3 sería la era en la que estamos actualmente, que es la era cristiana. Y es interesante poder ver reforzar estos temas porque muy seguramente ya los has visto. Y por lo que veo es que creo que ya hay hasta apuntes de los que llegamos a tener. Pero es bien importante este tema, porque de aquí partimos para muchas prácticas que tenemos como iglesia, como grupo que tenemos, mucho de lo que nosotros podemos
tomar como diálogo con muchas personas y para nuestra propia vida es en qué era estamos, en qué momento estamos de la historia y qué es lo que vamos a hacer. Una de las cosas que pregunta la gente cuando viene a buscar a Jesús, viene a buscar al Señor y quiere acercarse a Él, es de que llega y lo primero que pasa es que se topa con un mundo religioso, con muchas creencias, muchas de ellas muy bien intencionadas. Eso nunca vamos a atacar a nadie, que tal vez muchos grupos van muy bien intencionados en buscar a Dios, pero es también que tenemos que ser honestos en cuanto a la palabra de Dios, en la verdad de cómo se tiene que buscar a Dios, que es a través de la verdad en Jesús. Y esas tres eras, cuando las vemos, podemos darnos cuenta que cada era tenía su práctica, tenía su forma y que y era para ciertas personas, para cierta nación o para todas las naciones. Y es lo que vamos a ver hoy, es ver qué es lo que aplica para mí como joven en el año 2021, qué es lo que aplica para mí en cuanto al nuevo pacto. Estamos viendo en esta serie Responsables de un Nuevo Pacto y es ver bien a detalle por qué estoy en esta era, en este pacto y qué es lo que me corresponde a mí como joven para poder llevar a cabo esto. Te va a ayudar, objetivo de esta clase, es de que cuando tú tengas un diálogo con alguien que quiere buscar a Dios o tiene dudas doctrinales, religiosas, bueno, tú puedas poderlo situar de una manera bien sencilla, mencionarle en qué era estamos, cuándo se inició esta era y por qué tenemos que hacer lo que sucede ahí y lo que se menciona en esta parte y no confundirla con otras. Bien, me gustaría compartir con ustedes una pequeña presentación. Es esta y voy a hacerla. Que se ponga completa y viene aquí. Bien, las tres eras de la Biblia es la clase para esta tarde. Y el objetivo número 1 es que vamos a identificar en qué era es en la que vivimos. Y es bien sencillo esto porque inmediatamente vamos a decir que vivimos en la era cristiana. El objetivo 2 de esta clase es identificar cuáles son nuestras responsabilidades de acuerdo a la era. Ahorita al inicio nos decía Estefanía que dentro de cada era puede haber subdivisiones y es real. Por ejemplo, en la patriarcal mencionaba lo que sucedió antes del diluvio y lo que pasó después del diluvio. Y hay cosas que podríamos nosotros decir que puede esto aplicar para mí en la era patriarcal, lo que se les exigía a ellos o cómo se exigía a ellos. Y eso nos va a ayudar para saber que lo que se les dijo a los patriarcas era un sistema religioso familiar basado en eso, en un patriarca, en un líder de familia. Y eso nos va a ayudar a saber de qué cosas soy responsable como joven. El número 3 es identificar qué debo cambiar en mi vida y relacionarme mejor con Dios a través de Jesús, porque me va a dar una visión amplia de qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que no tengo que hacer porque no se me va a exigir, no soy responsable de eso, y de lo que sí soy responsable. Bien, esta parte es como un diagrama de las tres eras. Fue elaborado por Douglas Alberlanga y las tres eras de la Biblia. Es bueno, voy a tratar de esta presentación compartírselas por su WhatsApp, que lo tengan en el grupo, porque tenerlo a la mano o tenerlo en nuestros apuntes nos va a ayudar a poder platicar con alguien y mencionarle qué es lo que creemos y por qué es lo que practicamos y por qué hay ciertas cosas que no practicamos. Lo primero que vamos a ver, como lo veíamos, es la creación
del paraíso, hombre en perfecta relación con Dios. Lo encontramos en Génesis, y lo encontramos en los personajes que es Adán y Eva, y que ellos al inicio eran perfectos, ¿no? Ellos no tenían una malicia, pero lamentablemente oyen a la voz de la serpiente. Eva accede, después Adán accede a la voz de Eva y empieza la caída del hombre, basada en Génesis capítulo 3. A partir de ahí empieza lo que era el mundo religioso conocido como la era patriarcal. Dios se comunicaba a los patriarcas y encontramos en la Biblia a varios patriarcas. No sé si alguien recuerda alguno que pueda mencionarlos. A lo mejor, Sonia, si estás ahí, que nos puedas, no sé si recuerdes alguno de los patriarcas mencionados en la Biblia. No recuerdo, Hay un coro, te voy a ayudar, Sonia. Hay un coro. pero no me sé muy bien los coros. No, pero te vas a acordar de volada. Dice el coro, la letra más o menos sin decir al patriarca. Dice, tiene muchos hijos tiene él. No lo había escuchado. ¿En serio? Padre Abraham. A ver, otro patriarca, el que Abraham. Abraham, bueno, Abraham es un patriarca, gracias, Sonia. Ah, Abraham era un patriarca, alguien que Dios se comunicaba directamente con él, como lo fue Adán, fue un patriarca. Abraham fue un patriarca. Isaac fue un patriarca. Jacob fue un patriarca. Job, el libro de Job menciona, y Job fue un patriarca. Y recordemos que cuando leemos el libro de Job, este personaje que sufre mucho, él menciona que él todos los días pues daba ofrenda y holocausto a Dios, porque era el sistema. Él como padre de familia tenía esta organización dentro de su familia para dirigir el culto a Dios. Quien tomaba las decisiones, quien tomaba las riendas de ese grupo era el patriarca. Esa era la forma y era por familia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no eran grupos tan grandes, sino eran grupos familiares. Y simplemente cuando leemos el libro de Génesis, pues nos damos cuenta de eso. Nos damos cuenta que el grupo de gente de la familia de Abraham, de la familia de Jacob, de esos grupos, pues era familiar y se regía por lo que hacía el patriarca. Luego viene el monte Sinaí. Y en el monte Sinaí, cuando dan las leyes, o bien cuando el pueblo de Dios sale del Mar Rojo, cuando cruzan, cuando ya viene el pueblo saliendo de Egipto y Dios abre el mar, y viene ese texto en Éxodo, cuando me dice que así libró Dios a Israel. Y es la primera mención que se hace en la Biblia al pueblo de Israel como pueblo, como nación. Entonces es ahí cuando inicia la era nacional, la era mosaica, la era de la ley, en donde ya no solamente era familiar, sino que ya ahora era nacional el sistema religioso. Y me gustaría, si alguien por favor puede buscar en sus Biblias, en Deuteronomio capítulo 7, y pueda leer del versículo 6 al 11. Y aquí le voy a pedir a Mayra. Mayra, ¿me puedes ayudar por favor con tu Biblia? Deuteronomio capítulo 7, y que nos puedas leer del versículo 6 al 11. ¿Deuteronomio qué? Capítulo 7, versículo 6 al 11.
¿Me vuelves a repetir? Sí. Por favor. Deuteronomio, capítulo 7, va a ser del versículo 6 al 11. Porque tú eres pueblo santo para Jehová Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, no por ser vosotros, más que todos los pueblos os que querido Jehová y os escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que lo aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos, decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Gracias, Mayra. Entonces vemos que Israel es el pueblo escogido por Dios y que la era mosaica, el corazón de la era mosaica es que el pueblo judío es quien se dirige a Dios solamente, es el pueblo que escogido por Dios. Entonces, de todas las naciones que existían en ese momento, a quien se encargaba de adorar a Dios, se encargaba de servir a Dios, quien era escogido por parte de Dios era el pueblo de Israel. Esta es la era mosaica. Y lo que acabamos de leer, o que Mayra acaba de leer en el capítulo 7, del 6 al 11, habla acerca de bendiciones que Dios les va a dar a ellos. Les habla acerca de que tienen que obedecer los estatutos y reglas que vienen, que les ha dado Dios a ellos, porque esa es la ley de Moisés. Y realmente lo que se involucra, o en pocas palabras, lo que podemos decir de la era mosaica, es de que el pueblo como nación tiene que sujetarse a la ley de Moisés. Y la ley de Moisés fue dada por Dios. Esto se vuelve que tanto lo político, vamos a decirlo así, o lo que gobierna esta nación, va muy ligado a la voluntad de Dios, porque Dios les ha dado esa ley. Eso es lo que Dios quiere hacer con ellos. Por eso, Dios más adelante, lo que vamos a ver, que la promesa que se le hace a Abraham en el capítulo 12 de Génesis, que le dice que todas las naciones serán benditas en él, todas las familias serán benditas en él, pues está hablando de que la era mosaica estaba todavía limitada a muchas cosas, porque en este caso solamente la única beneficiada era el pueblo judío. Pero para Abraham, la promesa que se le hace a Abraham, que todas las naciones iban a ser benditas en él, pues deja ahí la pregunta de, bueno, ¿y cómo era que las demás van a ser benditas? ¿Cómo es que las demás van a poder tener ese beneficio? Y lo que encontramos es que viene la tercera era, y la tercera era, que la era cristiana, la era de la gracia también es conocida, es porque Dios ha completado muchas cosas que no estaban en la era mosaica. La ley, el fin de la ley es llevarnos a Cristo. El fin de la ley es de que nosotros podamos estar en Cristo. Y hay un pasaje que me gustaría también que se pudiera leer. Aquí voy a pedirle a alguien, a Joana, por favor, si me puedes ayudar con tu Biblia en el capítulo 2 de Efesios, y vamos a leer de capítulo 13 al 16, por favor. Efesios capítulo 2 del 13 al 16. ¿Efesios qué? Capítulo 2
del 13 al 16. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Okay. Gracias, Joana. Gracias. Entonces encontramos que la ley hacía una separación, la ley que había dado Dios al pueblo judío hacía una separación entre el pueblo gentil, en este caso nosotros somos del pueblo gentil, y el pueblo judío, y existía esa separación. Pero cuando viene Cristo, su sangre quita esta pared intermedia que es la ley, y la quita, y eso hace que podamos ser parte de un solo pueblo. Nosotros fuimos injertados, vamos a decirlo así. El gentil que obedece a la fe es injertado a la promesa que se le hizo a Abraham, y nosotros podemos tener ese beneficio. Esto ocurre en la tercera era, que es la era de la gracia, la era cristiana. Y por ese motivo también se le llama así la era de la gracia, porque es gracias o gracia, algo que no merecíamos. Y así, aún así Dios nos permite acercarnos a Él y ser un pueblo juntamente con los que ya eran escogidos. ¿Cuándo inicia esta segunda era? Esta tercera era, bueno, la encontramos en Hechos capítulo 2, en el día del Pentecostés. ¿Alguien recuerda qué fue lo que sucedió en Hechos capítulo 2? No sé si ahí con Fer, no sé si recuerdas algo que haya pasado ahí en Hechos capítulo 2, en el día del Pentecostés. No. Okay. ¿Alguien recuerda algo de Hechos capítulo 2? Bien, en Hechos capítulo 2 es cuando nace la iglesia. En Hechos capítulo 2 es cuando estaban a los 12 apóstoles en el aposento alto, y dice la Biblia que viene el Espíritu Santo sobre ellos, y es cuando Pablo da el primer sermón, y que muchas personas, 3,000 dice la Biblia, que obedecen al evangelio, y que cuando estas personas fueron bautizadas, fueron añadidas a la iglesia. En este momento de Hechos capítulo 2 es cuando nace la iglesia del Señor. A esa iglesia a la que tú y yo pertenecemos, en la que tú un día como joven decidiste ser bautizado y poder acceder a la gracia del Señor. Bueno, inicia en este capítulo 2 de Hechos. Cuando alguien nos pregunte o en alguna conversación salga de cuándo es que inicia la era de la gracia, la era cristiana en la cual vivimos, podemos mencionar que fue en Hechos capítulo 2, cuando la iglesia inicia, cuando los primeros cristianos son añadidos. Esta era cristiana es para todas las naciones, para todos ellos. Pues me gustaría, si ahí alguien puede ser Fer o Adriel, que me pueda ayudar a leer el siguiente pasaje. Mateo, capítulo 28, del versículo 19 al 20. Bien puede ser Adriel o Fer, no sé quiénes estén ahorita ahí escuchando, pero si por favor nos pueden apoyar con esta lectura. Mateo
capítulo 28, versículos 19 y 20. Por lo tanto, vayan y hagan Se apagó el micrófono, perdón. Ese es el texto, Fer, pero creo que apagaron el micrófono y no se escuchó. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las nacionalidades y bautícenlos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñarles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias, Fer. Gracias. Encontramos en esta instrucción por parte de Jesús de que ahora el mensaje de salvación no solamente era para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, sino era para todas las naciones. Y entre esas naciones, pues nos tocó a nosotros. Nos tocó a nosotros poder, que aunque somos, vamos a mencionarlo así, mestizos, somos combinación de muchas culturas o de razas, nosotros alcanzamos esta bendición de poder tener la gracia de escuchar el evangelio y poder pertenecer a la iglesia, la cual es la que está en la era cristiana, en la que estamos tú y yo hoy, en la que estamos tú y yo hoy. Bien, era patriarcal, como lo mencionábamos, son los padres de familia, eran las cabezas y usualmente servían como sacerdotes para ofrecer sacrificios. Era un sistema que envolvía a las familias. Génesis 12, 1 al 3, vemos el ejemplo de Abraham. Se ofrecían sacrificios de animales. Vemos en Génesis muchos ejemplos de Génesis, y en el libro de Job vemos también ejemplos de esto. Dios se comunicaba por sueños con ellos, por visiones. Recordamos a José, cómo a Josué se le comunica con visiones, con apariciones también. Ese ejemplo con Abraham, con ellos era un contacto directo que podía tener Dios, comunicación con ellos. Dos patriarcas muy conocidos fueron Job y Abraham, que pueden ser patriarcas de renombre. Los patriarcas, siendo gentiles, no tenían la ley de Moisés, ni guardaban el sábado, que eran, en este caso, los gentiles que no pertenecían al pueblo de Dios. La era mosaica, Moisés abre el mar rojo y Dios menciona que así salvó Jehová a Israel. Bien, encontramos esta nueva mención ya como nación. Desde el monte Sinaí hasta la cruz encontramos a esta época como la era cristiana. Cubre solamente a la nación de Israel y a los prosélitos que se convertían al judaísmo. Un prosélito es el término que se usa para alguien que era gentil, alguien que no era judío, pero que decidía obedecer la ley de Moisés. Entonces lo convertían, lo circuncidaban, y la forma en que se clasificaban a ellos eran como prosélitos, un gentil que practicaba la religión judía. La cabeza principal fue Moisés, el sumo sacerdote fue Aarón y sus descendientes de la tribu de Leví. Ellos eran los que se encargaban ahora del sistema religioso. En la era patriarcal era el patriarca, el padre de familia, que se comunicaba con Dios. Ahora acá es el sumo sacerdote y los sacerdotes los que dirigen todo el sistema religioso. Dios se comunicó por medio de Moisés y los profetas. Ahora eran ellos los que recibían el mensaje. Se ofrecían sacrificios de animales y se daban ofrendas. Se guardaban días festivos y el sábado. Y se usaban instrumentos musicales en la época mosaica. Este era el sistema religioso que se usaban para aquel entonces. Una gran controversia que
yo creo que ya te diste cuenta en el mundo religioso es que existen muchos grupos que toman de la era mosaica o prácticas religiosas de la nación de los judíos que no corresponden ya a nuestra era, que es la era cristiana. Yo sé que has visto tal vez grupos que, por ejemplo, pueden estar usando instrumentos musicales. Y la primera pregunta es, bueno, ¿en qué se basan? Y pueden mencionar textos del Antiguo Testamento, pero la pregunta es aquí, ¿para quién eran esos mandamientos específicos? Y era para la nación judía. El Salmo 150 fue en la época de David, y David fue un judío y que vivió bajo la era mosaica, y él tenía que sujetarse a este sistema religioso. Bien, así como los patriarcas no hicieron muchas prácticas de la era mosaica, los que vivieron en la época mosaica, no fue lo mismo que hacían los patriarcas o hicieron los patriarcas. ¿Qué es lo que pasa ahora con nosotros los cristianos? En la era cristiana, nuestras prácticas religiosas, nuestra vida espiritual, pues tiene que sujetarse a lo que Dios menciona para nosotros en esta vida espiritual, en esta era cristiana. Y lo que se enseñó a la nación judía no corresponde como un mandamiento directo para nosotros. Y ahí caen muchas cosas, por ejemplo, el sacrificio de animales como holocaustos, como el diezmo anual, se pedía un diezmo anual para la nación, para dárselo a los levitas. Se exigía un templo, no hay templo. Era para los judíos, nosotros no somos judíos. Se tenían que circuncidar, nosotros no circuncidamos. Ellos usaban instrumentos musicales para muchos servicios que tenían. Y bien, bueno, nosotros dentro del servicio, en los cantos, no usamos instrumentos. Y esas son grandes diferencias que tenemos con la nación judía. Y lo primero que podemos decir es, no somos judíos. Lo primero que podemos mencionar. En esta era cristiana en la que tú estás como joven, de cual tú eres responsable de este nuevo pacto en el que tú has decidido estar, es desde el día del Pentecostés hasta el fin del mundo, va a durar esta era cristiana. Ya no hay otra era. La siguiente era de la eternidad. Y tú decides en qué eternidad vas a estar, con Dios o sin Dios. Pero vas a pasar la eternidad en algún lado. Y es bueno y es agradable que tú puedas tomar una decisión a esta edad en dónde vas a estar, con Dios o en otra parte. Cubre a todas las naciones. Todas las naciones son responsables en esta era cristiana de decirle sí a Dios. ¿Sí? Juan 3:16 lo menciona, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el mundo involucra y tiene esta oportunidad. A la cabeza es Jesucristo. Ya no es Moisés, ya no es un patriarca, es Jesús, es la cabeza de la iglesia. El sumo sacerdote es Cristo, ya no es Aarón, ya no es alguien de la tribu de Leví, ya es Cristo, el sumo sacerdote. Dios se comunica por medio de su Hijo, que es Jesucristo. Ya no es a través, como lo hacía anteriormente, por medio de revelaciones, por medio de sueños, por medio de cosas de manera directa, como lo hizo con los patriarcas, sino en Jesús encontramos el mensaje de Dios, quien se comunica con nosotros por medio de su palabra. Cristo nos ha dejado su enseñanza y su mensaje a través de su palabra y a través de la enseñanza de los apóstoles. Así que nosotros nos damos cuenta que es en Cristo que nosotros tenemos ese puente con Dios, porque Jesús lo dice en Juan capítulo 14, versículo 6, que nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Hablando Jesús acerca de eso, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Dios se comunica por medio de su Hijo. En el 6 ya nos ofrecen sacrificios de animales y diversas ofrendas. Nosotros como iglesia, tú como joven, ya no, se nos hace hasta raro el que en un culto pues se vaya a usar algún animal.
en sacrificio para agradar a Dios, porque ya no estamos, ni tenemos esa cultura y no estamos bajo esa época. Entonces, no es un mandamiento para nosotros dar un sacrificio de animales para agradar a Dios. Nuestro sacrificio es el presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, como dice Romanos capítulo 12, en una vida de adoración genuina. Es el verdadero sacrificio que Dios pide en ese contexto. Y ya no se observan lunas, días festivos o el sábado. Para la nación judía el sábado no se podía trabajar. Por ejemplo, si fuésemos judíos, hoy tú y yo no podríamos estar hablando ahorita, porque si yo ya hablé más de ciertos minutos, ya es trabajo y ya estaría pecando. Muchos de ustedes no hubieran podido hacer muchas de las actividades que hoy hicieron, porque ya estarían trabajando, y el sábado es el día de reposo. Pero bueno, no somos judíos y no estamos bajo la era mosaica, entonces no aplica para nosotros. Ni se usaban instrumentos musicales. Encontramos en la Biblia que los cristianos cantaban con fruto de labios en sus corazones, y nunca se mencionó que ellos usaran instrumentos musicales. Esa es una diferencia que hay de nosotros con la era mosaica. Y entonces hay diferencia entre la era patriarcal, la era mosaica y la era cristiana. Y en esta era cristiana que estamos tú y yo, pues somos personas que estamos buscando acercarnos a Dios por los medios que Él nos da para esta era. ¿Y cuál es el medio que Él nos da? Jesucristo. Cristo es la puerta que nos lleva al cielo, es la palabra con la que Dios nos comunica, es quien nos salva, es la cabeza de la iglesia, es nuestro sumo sacerdote, es quien nos añade a su iglesia. Es lo que encontramos en la era cristiana, nuestro Señor Jesús. Bien, como conclusión de esta clase, vimos que en la era cristiana, vivimos en la era cristiana. En el Nuevo Testamento contiene las indicaciones para la era en la que vivimos. En el Antiguo Testamento no hay instrucciones de cómo vivir en la época en la que estamos nosotros. Donde están las instrucciones es en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es ejemplo de muchas lecciones, pero el Nuevo Testamento es la autoridad en regla para seguir. Cuando nosotros leemos pasajes del Antiguo Testamento, vemos los aciertos que ellos tuvieron y los errores que ellos tuvieron. Y podemos aprender de cómo vivieron ellos para aplicarlos a nuestra época, a nuestro pacto, a los mandamientos que hay para nosotros. Entonces, esa es la forma que tú y yo podemos ver el Antiguo Testamento, que para nuestra enseñanza fue escrito. Cada práctica que tengamos debe estar fundamentada por un principio bíblico nuevo testamentario. ¿Qué significa? Que las cosas que nosotros hacemos como cristianos tienen que nacer de un espíritu cristiano, un espíritu nuevo testamentario, una enseñanza del Nuevo Testamento, para que nosotros podamos aplicarla y que nos vaya bien, de tener esa confianza, de saber que lo que estamos haciendo es por algo y que estamos basándonos en la Biblia y que es porque a Dios le va a agradar, porque nos estamos basando en algo bíblico. Bien, esta clase es para podernos situar, para podernos darnos cuenta en dónde estamos como jóvenes, en cómo podemos leer nuestra Biblia y cómo podemos conversar con amigos, porque nos van a preguntar eso. Te van a preguntar primeramente a qué iglesia vas o qué denominación estás. Y en ocasiones nos puede mover eso, de decir, ¿cómo yo le puedo explicar a alguien acerca de que solamente existe una iglesia? Porque cuando leemos el Nuevo Testamento no habla de muchas iglesias, habla de una iglesia. Entonces, o nos preguntan cuando invitamos a alguien y nos preguntan, ¿por qué ustedes no usan instrumentos musicales? O ¿por qué ustedes no dan el diezmo? ¿O por qué ustedes hacen esto o no hacen aquello? Y una manera
sencilla de poder platicar con ellos es poder mencionar estas 3 eras. Y puedes platicar tú con ellos y mencionar, bueno, es que nosotros tenemos que darnos cuenta en qué era estamos, y le puedes decir la era patriarcal y qué hacían, la era mosaica, qué es lo que hacían, la era cristiana y dónde encontramos en el Nuevo Testamento. Y cuando en la conversación se entiende que en el Nuevo Testamento están las indicaciones, bueno, ahí podemos hacer preguntas. ¿Cómo es que Dios quiere que yo le adore? ¿Cómo es que Dios quiere que nos identifiquemos? Entonces, empiezan a surgir estas preguntas de decir, bueno, entonces, si en el Nuevo Testamento no está ese nombre de esa iglesia o esa forma de identificar a esa iglesia, de describirla, o no hay esa enseñanza en el Nuevo Testamento, bueno, ahí como que podemos llegar a pensar. Y eso aplica también para nuestras vidas espirituales, en mi estilo de vida, en mi forma de vida, en qué es lo que hago, cómo hablo, cómo vivo, están en el Nuevo Testamento. Y son cosas que me pueden a mí ayudar para seguir adelante y ser mejor como joven. ¿Sí? Bien.